Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Hablando de las enzimas, tenemos que hablar de modelos que explican la acción enzimática con el modelo de llave-cerradura y el modelo de ajuste inducido. El modelo de llave-cerradura asume que la enzima y el sustrato son rígidos e interaccionan entre los reactivos para entrar en contacto con la enzima, pero que esa enzima no cambia su conformación. Sin embargo, el ajuste inducido, un tanto más desarrollado y posteriormente, por supuesto, en la historia desarrollado como un método un poco más específico, se vio que tanto en el enzima como en el sustrato se deben de ajustar de forma que se modifican en su conformación, y este modelo sí que está actualmente más aceptado porque las enzimas son muy flexibles, no son estructuras rígidas, y esa flexibilidad además es fundamental para que la reacción catalítica sea capaz de poder producirse más rápido, no solamente de la reacción, sino también por la capacidad de establecer otras interacciones con diversos reactivos o con diversos sustratos. Por supuesto, si hablamos de este tipo de reacciones, también hablamos de que las fuerzas normalmente de interacción entre los sustratos y el paso al estado de transición lleva a que las estructuras de las enzimas unidas a esos reactivos libres, a esos sustratos libres, determine las modificaciones y por tanto el proceso de la catálisis. Por supuesto, para eso tenemos que hablar de qué tipos de catálisis hay. Hay catálisis ácido-base, que son transferencias de grupos de hidrógeno o de grupos hidroxilo desde el sustrato en el estado de transición para que se transformen más fácilmente hacia el producto, y algunas cadenas laterales del centro activo que pueden activar como donadores a aceptores de electrones, incrementando así la velocidad de la reacción. Es el caso del lisocima, por ejemplo. Las catálisis covalentes implican la formación de un intermediario covalente o transitorio entre la enzima y el sustrato que siempre es pasajero y puede ser, por ejemplo, nucleofílico o electrofílico. Por ejemplo, el caso de muchas coenzimas. También, asimismo, podemos hablar del caso de una catálisis por iones metálicos o metaloenzimas, que son iones metálicos asociados a enzimas que ayudan a la catálisis orientando a los reactivos o sustratos y aportando grupos para ataques electrofilos o nucleófilos, facilitando así las reacciones redox especialmente. Pueden así las enzimas darse en más de una catálisis, y la nomenclatura y la clasificación, por tanto, internacional de estas enzimas nos llevan a hablar de ellas como clases de enzimas en oxidorreductasas, reacciones de transferencia de electrones, transferasas, transferencia desde grupos distintos de tipo R, hidrolasas de reacciones de hidrólisis, liasas, que son reacciones de formación de doble enlace por la extracción de grupos o adición de grupos o dobles enlaces, las isomerasas, que son las transferencias de grupos dentro de las mismas moléculas con isómeros, y las ligasas, reacciones de síntesis ligadas a la ruptura de determinadas estructuras, como es el caso del ATP. Asimismo, tenemos la cinética enzimática, que la vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y, sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.